Estamos en la serie Dios es primero. Amén. Y hemos pasado esta serie en el pasaje que está en el Evangelio según San Mateo, su capítulo 6 y versículo 33, que dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo será añadido. Amén. Y hemos estado hablando acerca de cómo poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Y sé que han sido mensajes que han edificado nuestros corazones. Y hoy una vez más yo voy a desarrollar un tema. Y el tema, preste mucha atención. Cuando Dios es primero, hay promesas de bendición para ti. Cuando Dios es primero, hay promesas de bendición para ti. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Amén. Todos creo que queremos ser bendecidos. ¿Cuántos aún no tenemos bendiciones? ¿Qué esperamos? Amén. Todavía esperamos bendiciones. ¿Y cuántos hemos hecho muchas cosas? Hemos hecho de todo, pero aún así pareciera que no hemos recibido las bendiciones. Creo que algunos también se pueden identificar. Entonces, si usted se ha identificado con estas preguntas, diga: esta palabra es para mí. Amén. Esta palabra es para mí. Y déjeme contarle que en este pasaje, en el profeta Ageo, yo tomé estos dos bases para tomarlo como base para desarrollar el mensaje. Pero voy a tomar todos los dos capítulos del profeta Ageo. Porque en este pasaje, en el profeta Ageo le habla al pueblo y lo hace reflexionar de ciertas actitudes que ellos tenían. Ellos habían estado 70 años en cautiverio cuando Nabucodonosor llevó cautivo al pueblo, sitió a Israel, destruyeron el templo. Y después de ese tiempo, dice que hubo varios reyes y el pueblo volvió a regresar a Jerusalén. Y en este pasaje el pueblo ya iba a llegar a Jerusalén después de estar lejos de su tierra. Y Dios les da una asignación para que cuando lleguen a Jerusalén la realizaran. Y la asignación era la reconstrucción del templo. Les da como un objetivo espiritual que se dedicaran y se concentraran en su casa, en reestructurar aquel glorioso templo que había construido Salomón, pero cuando sitió Nabucodonosor quedó en ruinas. Tenían que reconstruirlo. Ese era el objetivo del pueblo de Israel. Pero dice que pasaron casi 16 años y la situación de aquel pueblo era una situación difícil. El pueblo estaba en escasez, no había fruto en el campo, no había cosechas, no habían prosperado a pesar de que ya estaban en su tierra. No habían tenido fruto a pesar de que trabajaban bastante. Y había desesperación, desconcierto, había escasez. Y dice la palabra que se levanta el profeta Ageo a hacer un llamado a aquel pueblo. Y ese llamado hoy es para todos nosotros. Vamos a ver como primer punto cuál era la situación del pueblo. El pueblo, en primer lugar, dice que estaba recordando el pasado. Ahí en el Ageo, su capítulo 2 y versículo 3 dice: ¿alguno de ustedes recuerdan esta casa, este templo con su antiguo esplendor? ¿Cómo se compara con el otro? No se parece en nada, porque estaba en ruinas. Y ellos se empezaron a preguntar y a recordar cómo era el majestuoso templo que había construido Salomón y cómo estaba en su situación actual. Estaba destruido. Empezaron a recordar el pasado, la gloria que había dejado el templo anterior. Y muchos de nosotros hoy en día vivimos recordando las glorias pasadas. Vivimos recordando el pasado. A lo mejor en algún tiempo es que yo fui bendecido, es que yo tuve un gran trabajo, es que un negocio. Vivimos recordando y no se compara con ahora. Ahora estoy en escasez, ahora no tengo clientes, ahora no me va bien. Vivimos recordando.
Pero no, el pueblo de Israel no podía recibir la bendición si vivía recordando lo que había sido y no lo que Dios les había mandado hacer. Muchos de nosotros vivimos en el pasado, pero Dios nos hace ver que necesitamos olvidarlo. Y hemos leído Isaías 43:18, donde dice que no nos acordemos de las cosas pasadas ni las traigamos a memoria, porque Dios va a hacer algo nuevo. Y eso es lo que Dios quiere. Y eso le decía al pueblo: no se recuerden de la gloria pasada. Es tiempo de que ustedes salgan algo y reedifiquen lo que Dios les mandó a hacer. El segundo lugar, la situación del pueblo, es que vivían del pasado recordando el templo anterior y habían cambiado las prioridades. En Ageo 1, 3 y 4 dice: entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Dios les había dicho: vayan y edifiquen, reconstruyan el templo. Pero ¿qué hizo el pueblo? Se le olvidó la misión y empezaron a reconstruir sus propias casas. Y en este pasaje dice que sus casas eran lujosas y la casa del Señor en ruinas. Habían cambiado su prioridad. La prioridad que Dios les había dicho: vayan y edifiquen mi casa, construyan, levanten los cimientos, se les olvidó. Y empezaron a ver sus propios asuntos, sus propias bendiciones, sus propios proyectos. ¿Cuántos así hoy en día? Cambiamos las prioridades. Empezamos a ver porque mi trabajo, por mis estudios, por mi familia, por los paseos, por los proyectos. Y no les estoy diciendo que dejen su trabajo, no. Que cambiemos las prioridades, porque así como el pueblo de Israel, 16 años habían dejado de hacer lo que Dios les había mandado hacer. Imagínense, pasaron 16 años haciendo sus casas bonitas, elegantes, sus trabajos, su todo, y la casa del Señor en ruinas. Yo no sé cuánto tiempo llevas tú poniendo a Dios en tercero, en cuarto, en último lugar, porque muchas veces decimos: si me da tiempo, voy. Si puedo, lo hago. Cuando tenga, doy. Y si nunca tienes y si nunca vas a poner a Dios en primer lugar. El pueblo de Israel había cambiado sus prioridades. Había dejado de buscar a Dios, de hacer lo que Dios los había enviado, a construir el templo, a levantar el templo. Pero se les olvidó, habían cambiado sus prioridades. La tercera situación con la que se encontró el profeta Ageo: no tenían interés por cumplir esa misión. No solo habían cambiado las prioridades, sino que estaban desinteresados en querer hacerlo. El versículo 2 dice: esto es lo que dice el Señor de los ejércitos. El pueblo dice: todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Mire, Dios le había dicho: vayan y edifiquen. Pero el pueblo decía: no, ahorita no es el tiempo para hacerlo. Ahorita es mi tiempo. Ahorita es mi tiempo para que para que mi casa esté bien construida, para que mi familia viva bien, para prepararme. No, ahorita no es tiempo. No ha llegado el momento. ¿Cuántos hoy en día sí? No, todavía no es mi hora para servir a Dios. Cuando me gradúe de la universidad, cuando oí una vez, cuando me jubile, imagínense esperar y saber si van a llegar a esa edad. Cuando tenga dinero, y muchas veces son excusas para no poner a Dios en primer lugar. Se pierde el interés. Imagínense, 16 años haciendo lo que a ellos les gustaba y quería. Se habían desinteresado de la casa del Señor. Se habían desinteresado de poner a Dios en primer lugar. A lo mejor después de estar lejos casi 70 años, dijeron: esta es nuestra libertad, que queremos y vivamos y disfrutemos. Muchos hoy en día así estamos. Tenemos un desinterés por la casa del Señor. No, que aquel hermano lo haga. Hoy no me corresponde a mí. No es tiempo de que yo haga algo para Dios. Dios quiere bendecirnos, pero muchas veces nosotros ponemos excusas. No estamos interesados en lo que sucede en su presencia, en su casa, en el reino.
No ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en nosotros. Yo quiero ser el mejor trabajador, el mejor papá, el mejor profesional, el empresario exitoso. Qué bueno que lo alcance. Pero necesitamos poner a Dios en primer lugar. Un día, Gedeón, en Jueces 6, cuando el ángel se le apareció para decirle que fuera a libertar al pueblo, él dijo: no, Señor, si yo soy pobre, yo soy el menor de mis hermanos, ¿cómo voy yo a salvar al pueblo? Puso excusas. Señor, yo no puedo. Y muchas veces así decimos: no, Señor, es que yo no puedo porque yo soy pobre, o porque yo soy pequeño, porque yo soy muy grande, o porque, Señor, yo no tengo el talento. Ponemos excusas. Igual que aquel día el pueblo, esperamos según nosotros el momento correcto para servir al Señor, pero no sabemos si mañana vamos a estar vivos. Así que cada día debemos poner en primer lugar a Dios, porque aquel pueblo decía que no era el tiempo para edificar. ¿Por qué? Porque no querían ir y esforzarse y hacer, querían estar contentos con lo que estaban viviendo. Y así muchos hoy en día. Y la cuarta situación con la que se encontró el profeta Ageo es que se habían alejado de Dios. Mire, y todo eso va en cadena. Cuando cambiamos nuestras prioridades, nos desinteresamos por las cosas de Dios y nos alejamos. El pueblo estaba lejos, viviendo en pecado. En Ageo 2:14 dice: entonces Ageo respondió: asimismo sucede con este pueblo y con esta nación, dice el Señor. Todo lo que ustedes hacen y todo lo que ofrecen está contaminado por su pecado. Y dice el versículo 17: yo envié plaga, moho y granizo para destruir todo lo que hicieron con tanto esfuerzo, pero aún así se rehusaron a regresar a mí. Miren, el pueblo estaba lejos. Como ya no hicieron lo que Dios les había enviado a hacer, se acomodaron, se alejaron, se contaminaron, vivieron en su pecado, lejos de Dios. Eso sucede cuando cambiamos las prioridades. Cuando Dios deja ser el primero, no importa, hoy miro esto, hago aquello, voy allá para el mundo, lo que me inviten, fiestas, todo. No importa. Y luego queremos hacer y trabajar y contaminamos lo que hacemos y no da fruto, porque cambiamos nuestras prioridades. Aquel pueblo dice que se había alejado de Dios. Habían desobedecido la ley, los mandatos, las ordenanzas. Le dieron rienda suelta a lo que ellos querían, a su pecado. Y todo lo que hacían estaba contaminado y por eso no prosperaba. Mire cómo se encontraba aquel pueblo. Y el punto número 5, no había bendición, porque todo lo que hacemos trae consecuencias. No había bendición en ese pueblo. Dice el versículo 5 y 6 del capítulo 1. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Miren, aquellas situaciones del pueblo que habían cambiado sus prioridades hizo que ellos, aunque sembraban mucho, no tenían cosechas. Aunque ellos comían, siempre tenían hambre. Aunque se abrigaban, tenían frío. Y dice que sus salarios, por mucho que se esforzaban, pareciera que se les iba en saco roto, dice otra versión. No les alcanzaba. No había bendición. El versículo 9 dice: esperaban cosechas abundantes, pero eran pobres. Cuando trajeron la cosecha a su casa, dice: yo la hice desaparecer de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa estaba en ruinas, dice el Señor Todopoderoso, mientras ustedes se ocupaban de construir sus elegantes casas, dice esta versión. No había bendición. Al contrario, empobrecían. Al contrario, siempre estaban con hambre. Su salario no alcanzaba. ¿Por qué? Dice: porque ustedes dejaron de hacer lo primero que yo les dije que hicieran, que fueran a edificar mi casa, que se preocuparan porque hubiera un lugar donde mi presencia habitara. Pero ustedes se enfocaron en lo suyo, en sembrar, en trabajar, en sus casas, en todo.
Mira cuántos hoy en día nos identificamos. Esta palabra nos confronta, pero también esta palabra tiene que llegar a nuestros corazones para que cambiemos, para que como iglesia podamos ser bendecidos. Porque miren las consecuencias de aquel pueblo. Como ustedes cambiaron sus prioridades, como ustedes prefirieron hacer sus proyectos y me dejaron a mí en último lugar. Dice el versículo 10 del capítulo 1, es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Mire, es por lo que ustedes hicieron. Como ustedes me dejaron en último lugar, no hay lluvia, hay escasez. Los cielos se cerraron y la tierra no produce. ¿Cuántos hoy en día sí? Trabajamos de lunes a domingo, de 6 de la mañana hasta que el cuerpo aguante. Y aún así el dinero se nos hace agua, como decimos. Y nos esforzamos y nunca vemos ganancia. Y nunca vemos un ascenso. Y nunca vemos algo exitoso en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuestras mismas acciones hacen que el cielo se cierre. Que las bendiciones dejen de fluir. ¿Por qué? Porque ponemos a Dios en último lugar. Si me da tiempo lo hago, voy a la iglesia, pero nuestros trabajos siempre, porque si no me deciden si entro a las 7, estoy a las 6 de la mañana. Horas extras, como me pagan, ahí sí estamos las horas extras necesarias, pero a la iglesia llegue temprano, no, quédese un ratito más, qué cansado, qué aburrido, ponemos excusas. Por eso muchas veces los cielos se cierran, la bendición dice que no la vemos, todo se me acaba. No me alcanza, o nos enfermamos o el carro se descompone, porque Dios dice también que Él mandó la sequía. Dios a veces pone situaciones en nuestra vida para que nosotros accionemos, nos pongamos alerta. Dice en el versículo 11, yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruía el grano, el vino, el aceite de oliva y las demás cosechas. Miren, Dios permitía que aquel pueblo estuviera en escasez, porque habían dejado de hacer lo que Dios quería que hicieran, ponerlo a Él en primer lugar. Yo no sé, muchos a lo mejor he visto casos que se esfuerzan y se afanan y hacen grandes estructuras y un incendio y se destruye todo. Tornados, un terremoto, se destruye todo. Un mal negocio y quiebran y pierden grandes capitales. Hemos visto casos. Y a lo mejor en algún momento nos ha pasado, porque también muchas veces nosotros fracasamos y no somos perfectos. Pero hoy el Señor nos viene a recordar que Él debe ser lo primero en nuestras vidas. Que cuando nosotros cambiamos las prioridades, hay consecuencias. Hay consecuencias. Aquel pueblo tenía 16 años viviendo mal. 16 años en escasez y se esforzaban y sembraban y no cosechaban. Mire, hasta que llegó el profeta y les hizo reflexionar. Les dijo, lo primero que les dijo fue, miren con atención lo que están haciendo. Consideren bien. En otra versión dice, mediten en sus caminos. Porque a pesar de que todo el esfuerzo que ustedes hacen, a pesar de todo lo que ustedes realicen, no van a ver fruto, porque yo no soy el primero. Miren, consideren, mediten, reflexionen. Es tiempo de cambiar de conducta, es tiempo de cambiar de prioridades. La bendición no es automática, requiere que nosotros prestemos atención y hagamos lo que Dios quiere. Hoy Dios te dice, iglesia, mira con atención lo que estás haciendo. Evalúa cómo has caminado hasta el día de hoy. ¿Por qué aquel proyecto aún no se te da? ¿Por qué nunca crece tu empresa? ¿Por qué siempre tu dinero no te alcanza? ¿Has dejado a Dios en último lugar? Es tiempo para que reflexionemos. El profeta también les dijo, tienen que obedecer y tener temor a Dios. Miren, sus situaciones ha traído grandes consecuencias, pero hoy es tiempo primero para que ustedes se evalúen. Segundo, tienen que obedecer a Dios y tener temor. Ageo 1:12. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de
Jehozadak, el sumo sacerdote, y dice, y todo el remanente del pueblo comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. Y cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. Dice que el pueblo empezó a analizar su situación y escuchó al profeta y empezó a obedecer. Dios quiere tu obediencia, iglesia, que tú obedezcas. Y el Señor te dice, ponme a mí primero, ponlo a Él primero. Aunque ahora no veas, aunque ahora tu situación sea de escasez, sea como esté, ponlo a Él en primer lugar, porque allí empieza el cambio. Allí empieza el cambio, obedeciendo. Dice que el pueblo comenzó a obedecer y a temer al Señor. Entonces aquellos que andaban en pecado, que andaban lejos, obedecieron, se acercaron, cambiaron su vida. Hoy es tiempo para que tú obedezcas a Dios, su palabra, que temas al Señor, que no andes como con tu libertad haciendo lo que tú quieras, sino que temas al Señor, temas su palabra, obedezca sus mandamientos, porque ese es el primer paso para que tu bendición llegue. Y luego también el profeta le dijo, despierta tu espíritu, porque aquel pueblo estaba entristecido, porque imagínense de 16 años de vivir en escasez y tanto esfuerzo y no había ganancias. Despierten su espíritu, obedezcan y despierten el ánimo. El versículo 14 dice, entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, y dice que él y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a trabajar en la casa de Dios. Miren, ellos despertaron el ánimo, el entusiasmo a su espíritu y comenzaron a trabajar. Yo no sé si tú estás decaído, entristecido por tu situación, porque ves que una y otra vez y no avanzas. Hoy el Señor te dice, despierta. Hoy el Señor te dice, cobra ánimo, ten entusiasmo. Es tiempo de apasionarte por mi presencia. Es tiempo de volver a tu primer amor. Es tiempo que vuelvas a ponerme en primer lugar. Es tiempo de despertar, iglesia. El enemigo quiere tenernos derrotados. El enemigo quiere que estemos en debilidad, en ruina. Pero hoy el Señor quiere que despertemos. Es tiempo de despertar y de activarnos y hacer lo que Dios nos envió a hacer. Amén. Y ese es el otro punto, cuarto punto que el profeta les dijo, accionen. Les dijo, consideren lo que están haciendo. Tienen que obedecer y temer. Despierten su espíritu y accionen. Mire, accionar. Ageo 1:8, vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces yo me complaceré y me sentiré honrado. Miren, Dios les dijo, vayan a traer madera y empiecen a accionar. El versículo 4 del capítulo 2 dice, les dijo a Zorobabel, sé fuerte. Así que ahora manos a la obra. Les dijeron, vaya, empiecen a construir. Pongan manos a la obra, empiecen a trabajar. Es tiempo de accionar. Y dice que ellos comenzaron a trabajar, empezaron a edificar, obedecieron y fueron a traer madera, fueron a traer los utensilios, fueron a traer todo lo que necesitaban y empezaron a trabajar en la reconstrucción del templo. Mira. El capítulo 2, 18, donde iniciamos, dice, consideren este día 18 de diciembre, cuando los cimientos del templo del Señor fueron establecidos. Ese día habían puesto los cimientos del templo. Y ellos no fue algo simbólico que hicieron. Así ahí lo vamos a hacer. No, empezaron a accionar de inmediato. Cuando el profeta les dijo, estas son las consecuencias, por eso se cerró el cielo, por eso no hay fruto en el campo. Ahora mejor analícense, teman al Señor, obedezcan, pongan manos a la obra, empiecen a accionar. Dice que el pueblo fue y empezó a trabajar una acción concreta. Pusieron manos a la obra y empezaron a edificar. Dios quiere, iglesia, que no sea solo de confesión. Sí, Señor, tú eres el primer lugar. Cantamos. Tienes el primer lugar
del trono de mi corazón. Pero cuando llegamos, se me olvidó el servicio en línea. Ay, no, eso qué aburrido. Para otros hermanos no tengo tiempo. Se me olvidó que tengo que llegar los domingos a congregarme. Se me olvidó darle a Dios mis talentos, ofrecerme. ¿Qué necesita Dios de mí? ¿Qué necesitan los pastores en el reino? Mira, tenemos que accionar. Heme aquí, Señor. Aquí estoy. Aquí están mis recursos. Aquí está mi tiempo. Aquí está mi vida. Tómalo porque tú eres el primero. Así hizo aquel pueblo. No solo lo dijo al aire para que el profeta dijera que sí, querían hacerlo. Empezaron a accionar. Fueron y trajeron la madera y lo que iban a necesitar. Entonces, ¿qué pasó, iglesia? Cuando ellos accionaron, se activó la promesa de Dios. Amén. Mire, cuando ellos empezaron a accionar, Dios también les dio promesas. Y dice, en donde leímos en el capítulo 2, versículo 18 y 19, ahora les doy una promesa. Cuando ustedes, dice, empezaron a accionar, hoy vi que ustedes trajeron la madera y empezaron a edificar, hoy yo les doy una promesa. Cuando aún la semilla está en el granero, todavía no hay cosechas, no hay vides, ni higueras, ni granados, y no han dado su fruto. Sin embargo, desde hoy en adelante, yo los bendeciré. Mire, una acción trajo bendición. Por eso el tema de esta mañana, cuando pones a Dios en primer lugar, hay bendiciones para ti. Porque así como aquel día Dios le dio una promesa de bendición al pueblo, hoy hay promesas para ti, iglesia. 3 promesas que Dios hoy quiere darte a ti. Si tú pones a Dios en primer lugar, hay 3 promesas. Y al pueblo de Israel le dijo, no se preocupen, aunque todavía esté el grano, aunque todavía no vean los frutos, yo los bendeciré. Y esa es la primera promesa que hoy Dios tiene para ti. Dios quiere bendecirte. Hoy Dios te dice, yo te bendeciré. Si hoy tú me pones en primer lugar, a partir de hoy, yo te bendeciré. Amén. Hoy hay bendición para ti, iglesia. Y la bendición de Dios no es solo riqueza, no es solo dinero, porque creemos que ser bendecidos es tener dinero. La bendición de Dios son todos los beneficios, las bondades, los favores que Dios tiene para con nosotros. Es todo de lo que hay en Él. En Salmo 103:1 dice, de la abundancia que hay en Él, todos hemos recibido bendición sobre bendición. De todo lo que Dios tiene, quiere darte a ti y a mí. Así que la primera promesa es una promesa de bendición. ¿Y qué bendiciones son? El perdón, la salvación, la redención, la justificación, libertad del pecado, victoria sobre el enemigo. Eso no lo puedes alcanzar, iglesia, con tus propias fuerzas. Eso Dios te lo da porque te ama. Esas bendiciones espirituales que Él preparó desde antes de la fundación del mundo. Antes de que tú vinieras, Dios ya tenía esas bendiciones para ti. Y están dispuestas para todos nosotros si lo ponemos a Él en primer lugar. Y esas bendiciones se reciben a través de Jesús. Yo no sé cuántos quieren recibir esas bendiciones espirituales. Dile a tu hermano, prepárate. Prepárate, porque a partir de hoy Dios te bendecirá. Díselo. A partir de hoy Dios te bendecirá. Amén. Pastor Gustavo, a partir de hoy Dios te bendecirá. Pastor Leonardo, a partir de hoy Dios te bendecirá. Amén. A partir de hoy Dios bendecirá a Casa Emanuel. Amén. Una casa bendecida y próspera. Pero déjame decirte que Dios también tiene otro tipo de bendiciones. Promete bendecirnos. Primeramente, las bendiciones espirituales. Pero también hay bendiciones familiares. Recordamos cuando Dios bendijo a Abraham
y lo bendigo. Dice esta versión nueva, Biblia viva: te voy a convertir, dice en Génesis 12:2, en una nación muy grande. Te voy a bendecir y te haré un nombre famoso. Serás de bendición para muchas personas. A los que te bendigan, yo los bendeciré. Pero a quienes te maldigan, también yo los maldeciré. Por medio de ti yo bendeciré a todos los pueblos del mundo. En otra versión dice a todas las familias del mundo. Por Abraham, en la bendición que Dios le dio, la bendición llega a nosotros, a cada familia. Y dice también en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito es el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, alcance a todos nosotros los que hemos creído en él. Así que la bendición que le dio a Abraham, que en él serían benditas todas las familias, hoy por Jesús llega a nosotros. Así que declara que mi familia es bendecida. Declara en esta mañana: mi familia es bendecida. Aleluya. Hay una bendición familiar para ti en esta mañana. Pero también hay otra bendición. Hay una bendición paternal, que es de padres a hijos. Mire la importancia de que ustedes como padres bendigan a sus hijos. Recordamos cuando Dios bendice a Abraham, bendice a Isaac. Cuando Isaac bendice a Jacob, usted lo puede leer en Génesis, nos habla cuando Isaac bendice a Jacob, cuando le roba la primogenitura y le dice todo lo que él iba a hacer. Es una bendición paternal. Así que padres, bendigan a sus hijos, declaren sobre ellos lo que ustedes quieren y anhelen que ellos sean, pero sobre todo que cumplan su llamado y su propósito. Hay una bendición, y si Dios ha prometido, sus hijos serán benditos. Amén. Hay una bendición personal, individual para cada uno. ¿Se recuerdan cuando se bendice a las 12 tribus? Bendice a cada hijo. A la tribu de Rubén, a la tribu de Benjamín, a la tribu de Isaacar, a cada uno de los hijos bendijo Jacob. Así que hay una bendición para cada uno de nosotros. Hay una bendición familiar, hay una bendición paternal, hay una bendición personal. Así que tú declara que eres bendito. Amén. Yo soy bendito, yo tengo bendición, Señor. Yo tengo bendición en el nombre de Jesús. Hay una bendición que se recibe por obediencia, así como el pueblo empezaron a obedecer y Dios les empezó a bendecir. También podemos leer en Deuteronomio 28, cuando le dice al pueblo: Moisés, hoy le doy esta enseñanza, la ley, y si ustedes siguen mis mandatos y las obedecen, bendito serás en el campo, en la ciudad, el fruto de su vientre, el fruto de las cosechas, y dice toda la larga de bendición. Cuando tú obedeces, hay bendición en tu vida. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, las bendiciones te alcanzarán donde quiera que tú estés. Amén. Hay una bendición por petición. Cuando tú le pides a Dios, y esa oración la hizo Jabes. ¿Cuántos hemos escuchado? Señor, si me bendijeres. Oh Señor, si ensanchares el sitio de mi tierra, si tu mano estuviera conmigo y me librares de mis enemigos, tú puedes pedir bendición y el Señor, como ha prometido, te la va a dar. Así que yo no sé en qué área quieres ser bendecido. Señor, ensancha mi negocio, prospérame. Yo prometo ponerte a ti en primer lugar y estoy segura que Dios te va a bendecir. Hay una bendición fraternal, que es la que damos entre hermanos. Cuando nosotros te decimos Dios te bendiga, por eso cuando usted dé una bendición a su hermano, dígalo con intención, porque está bendiciendo, declarando el favor, la bondad de Dios sobre alguien. No es solo Dios te bendiga a todo el mundo. Dígalo con intención y con corazón. Así que hoy, cuando saluda a su hermano, déle esa bendición y reciba la bendición que hoy su hermano le va a dar. Porque si yo bendigo a alguien, la bendición de Dios va también en ese abrazo, en ese saludo. Y hay otra bendición, que era la bendición sacerdotal. Cuando Aarón bendijo al pueblo, cuando Moisés le dijo a Aarón, el número 6:22, advite a Aarón que así bendiga al pueblo. Aarón era el sumo sacerdote y le dijo,
En Números 6:22, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová te bendiga. Mire, la bendición sacerdotal que hoy en día es la bendición ministerial o pastoral. Hay muchas bendiciones para ti, iglesia. Hay bendiciones espirituales, hay bendiciones paternales, familiares, personales, al obedecer. Hay bendiciones por medio de Cristo Jesús. Entonces, si no somos bendecidos es porque no queremos. El primer interesado en bendecirnos es Dios. Él desde antes escogió, preparó bendiciones para ti y para mí. Pero nosotros muchas veces, por cambiar nuestras prioridades, no recibimos esas bendiciones. Por su misericordia es que estamos de pie, y porque dice que a justos e injustos hace la lluvia, el sol, y recibimos. Pero fuéramos más bendecidos si realmente obedeciéramos, si pusiéramos a Dios en primer lugar. ¿Cómo estaríamos de prósperos? ¿Cómo estaría nuestro negocio, nuestro trabajo, nuestras empresas? Poniendo a Dios en primer lugar. La segunda promesa es que le dijo aquel día al pueblo: yo les daré una gloria mayor de la que ustedes habían visto. Como ellos se recordaban del glorioso templo, y le dijo: la futura gloria para esta casa será mayor que la primera. Si tú has tenido bendición, pero también has pasado por momentos de escasez, hoy es el día para que pongas a Dios en primer lugar. Porque si tú pones a Dios en primer lugar en tu vida, la gloria postrera será mayor que la primera. Hoy el Señor te promete una gloria mayor a la que tú has visto. Solo cambia tus prioridades y verás aún la verdadera gloria de Dios en tu casa, en tu vida, en tu familia. Y aquel día le dijo al pueblo: no es el esplendoroso templo que van a construir, porque no iba a ser igual al que construyó Salomón, pero la diferencia es que mi presencia está con ustedes, y esa es la gloria que estará en esta casa. Así que yo no sé qué has perdido, qué escasez, qué tiempo, lo que has vivido, y tú a lo mejor vives recordando eso. Hoy el Señor te dice: si me pones a mí en primer lugar, verás una gloria mayor en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, en el reino, en todo lo que realices. Amén. Y aunque todo lo que hoy estás haciendo parezca pequeño, insignificante, prepárate, porque es el escenario para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida como nunca antes. Yo lo creo y lo vengo a declarar en el nombre de Jesús para esta casa. Y mira la tercera promesa: traeré paz. Los bendeciré, les daré una mayor gloria y traeré paz. Yo no sé cuántos quieren paz en sus casas, en sus familias, en sus vidas, en todo lo que realicen. Porque a veces cuando nos cambiamos las prioridades, como no está Dios en primer lugar, hay enojo, hay afán, hay pleitos, hay muchas cosas, hay estrés, hay cansancio, hay frustración. Pero cuando Dios es el primero, Dios trae paz. Y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y la paz de Dios no la puede dar el mundo, ni las riquezas, ni tu trabajo. Nadie puede dar la paz, solo Dios. Y es una promesa que hoy Dios tiene para ti. Si tú lo buscas y lo pones a Él en primer lugar, Dios te va a dar paz. Y tendrás paz en todo lo que realices, en todo lo que tú hagas. Dice la palabra de Dios en Proverbios 10:22, que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. La bendición de Dios trae paz. Porque muchas veces podemos ser bendecidos en teoría, ¿verdad? Pero con pleitos, con enojo, bendición que no lleva fruto espiritual. Pero la bendición que hoy Dios quiere darte no añade tristeza y trae paz. Así que hoy es el día para que tú medites. Si a lo mejor has dejado a Dios en segundo, tercero, último lugar, que hoy analicemos nuestra vida, que hoy volvamos a Dios, que hoy obedezcamos, que hoy es el día para que te comprometas a accionar, a no solo de palabra decir: Señor, tú eres el primer lugar, sino con nuestras acciones lo pongamos en primer lugar. Como platicaba hoy con alguien, ya nos hemos levantado a leer 6 capítulos de la mañana y hemos visto el cambio en nuestra casa. Hoy empezamos a orar, abrimos un grupo en nuestra casa, un grupo en conexión, y hemos visto la bendición
Que Dios sea el primero en tu vida al levantarte, al tomar una decisión, al congregarte, al servir, que le ponga tus talentos. No hay nada mejor que poner nuestra vida al servicio de Dios, porque muchas veces en el mundo nos desgastamos y la gente se aprovecha, nos explotan laboralmente y no tenemos bendición. Pero cuando, como dice un canto, nos desgastamos por Dios, hay bendición, hay recompensa y hay gloria. Así que en esta mañana dale palmas al Señor, aleluya.